Este día en Techo de Cristal, de Televisión Educativa, voy a conversar con María de los Ángeles Moreno Urtiegas. Ella es una política mexicana de gran experiencia. No puedo más que decir que no tengo, ¿de qué no le pregunto? Ha estado a cargo de la marcha de la Cámara de Diputados, ha sido presidenta del Senado, ha sido secretaria de Estado en Pesca en la época en que conseguimos los 200 kilómetros de mar, por lo que ahora podemos explotar muy bien el fondo marino para el petróleo. María de los Ángeles ha sido varias veces diputada, ha sido diputada a la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal. Es economista de origen y hoy dirige, además, nos va a platicar de eso, un hospital al servicio de la comunidad. Muchas gracias, María de los Ángeles, por recibirnos aquí en tu espacio de trabajo y donde te sigues chambeando. Sí, sigo chambeando, hay que chambear, ¿no? Dicen que el que no trabaja, que no coma. Entonces hay que comer, por lo tanto. Muy bienvenida, Sara, con todo el equipo además. Muchas gracias por estar aquí. Muy ilustrativo el título de tu programa, Techo de Cristal, hasta donde nos dejan llegar. Ya más allá no pasamos, ¿no? Exactamente, y eso es como muy didáctico para nuestro auditorio que está muy lleno de jovencitos y de muchachas. Claro. Porque el techo de cristal se presenta en todas las profesiones, supongo. En todas, absolutamente. Hay un momento en el que, al parecer, sin razón alguna, no puedes pasar. Ya no te ascienden, ya no puedes tener más ingresos, ya no puedes ir a otra posición en todas las profesiones, inclusive en las carreras. Hoy menos, por supuesto, hemos avanzado en muchas cosas, pero hace todavía algunos años, carreras muy técnicas o que se sentían muy científicas, muy complejas, no eran para mujeres. Pensaban que nuestro cerebro más chiquito era menos pensante. Yo creo que es un absurdo, pero así se pensaba. Pero yo me preguntaba si María de los Ángeles Moreno tuvo techo de cristal cuando veo la trayectoria. Seguramente como economista comenzaste en alguna oficina del sector público. Así fue. Y de pronto a lo mejor no imaginaste que ibas a ser secretaria de Estado y luego ir a las cámaras. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Sí lo viviste? ¿Tuviste que pelear mucho? Mira, yo creo que en esto tiene que pelearse, tiene que dar una batalla consistente, hombres y mujeres, pero las mujeres tenemos que demostrar 5 veces lo que ellos, que sí podemos, que sí tenemos el tiempo, la energía, la prestancia, la autoridad cuando tienes puestos de toma de decisiones. Hay que demostrarlo. A un varón tú le das, bueno, no tú, en las cámaras, por ejemplo, acceso por ser hombre, ¿ah? Porque quiere y porque es hombre. A una mujer podrá, y si no votan por ella, y si tiene dificultades que no sabe sortear, es automático. Para hombres el paso está libre, para mujeres no es así. Siempre nos cuestionan. María de los Ángeles, ¿tú piensas que te programaron? ¿Tuviste una familia con condiciones? ¿Tuviste muchos hermanos? Hay quien dice que las que fuimos a escuelas de puras niñas son las que tenemos capacidad de pensar en subir. No sé cómo fue tu Mira, proceso. yo tuve padre y madre muy alentadores. Siempre nos impulsaron a mi hermana y a mí. Fuimos 2 mujeres. El mayor varón murió. Nos quedamos 2 mujeres. Y tanto mi padre como mi madre nos alentaron a estudiar, a seguir una carrera y luego a trabajar. Decían, si se van a casar, de todas maneras prepárense, porque en la vida hay muchas cosas que no están originalmente previstas. Y mi padre, que se dedicó mucho tiempo a la seguridad social y también a la política, él fue líder sindical, fue líder del Seguro Social. Así que teniendo 2 hijas, siempre nos empujó a competir, a sobresalir, si era posible, y a trabajar. Nos fue entrenando en diferentes cosas. A mi hermana para llevar la administración de diferentes cosas familiares, a mí para ir a determinadas reuniones con él, observar. Y mi madre, médico también, una mujer extraordinaria que demostró que podía ser esposa, madre, hermana, amiga, médico, a la que buscaban
muchísimas personas por su calidad y su calidez, y entre ambos nos formaron de una manera tal que siempre pensamos en cómo ir adelante. Eso me sirvió, sin duda alguna. Claro, alguien diría que estabas en el ambiente político, pero entonces no era directamente la política No. semejante a la vida sindical. Ahí es de defensa de los trabajadores, quizá, de una cierta conciencia social, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahí también tienes mucha razón. Tanto mi padre como mi madre nos enseñaron valores que tenían que ver con servir a los demás, con dedicar tiempo, posibilidades, abrirle espacios a otras personas. Yo no pensaba en aquel momento tanto en el género, ni siquiera existía todavía el concepto. Para nada, claro. Pero el aprendizaje significó el pensar en los demás, en una carrera de servicio a otros y no solamente en ir adelante nosotras mismas como mujeres. Sí, efectivamente fue una forja muy importante en la lid social. Y quizá eso te ha dado fuerza el día de hoy, después de esa enorme carrera política y administrativa muy importante. Además sigues en el Consejo del Senado de la República, sí, supongo haciendo tareas legislativas todavía o políticas directamente. Pero quizá eso te preparó para en esta etapa estar en este hospital que me contabas. Sí, mi padre, como ya dije, fue médico y creador de instituciones. Formó hace 45 años, ya largo, una cadena de pequeñas clínicas con referencia a hospitales también pequeños, luego regionales y luego centrales, buscando darle servicio a quienes no tenían algún tipo de atención, especialmente garantizándoles no solo una atención primaria, sino si había necesidad pasar a una etapa superior y luego tener una referencia a un hospital de mayor tamaño. Con esa idea él trabajó en el estado de Hidalgo, México, Puebla, sur de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, y generó toda una red de hospitalitos, llamémosles cariñosamente, o de clínicas claro, para atención materno-infantil de primer nivel, y luego llegó hasta generar una credencial a través de la cual una familia podía atender 5 miembros por 150 pesos al año y tenían acceso a cirugías o a maternidad muy barata y a los medicamentos con un 40% de descuento. En aquellos entonces, pues era muy importante, novedoso también. Claro. Y ahora me dedico yo a continuar, porque además es un hospital escuela. Es una sola clínica ahora. Es una sola. Mi padre conservó solamente la que estaba, una de las que estaban aquí en el Distrito Federal. Había 5. Las demás las entregó a los servicios coordinados de salud, así se llamaban entonces, no había claro, descentralización. Y conservó ese donde situaba el albergue para las niñas, que eran básicamente mujeres, que traía de diferentes estados de la República, después de estudiar secundaria, con 8 o más de calificación, las traía a la ciudad, las albergaba allí, las preparaba durante 6 meses, veían partos desde que entraban, veían cirugías también, y luego las mandaba a campo a tener práctica supervisada, por supuesto. Volvían así durante 3 años y luego las titulaba. Comenzó titulándoles títulos del estado de Guerrero. El gobernador de aquel entonces era amigo, y después se fue a DGETI, la Dirección General de Educación Técnica Industrial. Pues que es inimaginable, porque uno siempre te ve en el mundo de la política, y yo no te imagino en un hospital en Culhuacán. Pero vamos a ir a un corte porque se nos va el tiempo. Antes de ir al corte, le recuerdo al auditorio que en la pantalla aparecen las redes sociales donde usted puede saber más secretos de Techo de Cristal. Volvemos. A nosotros como mujeres no nos dejan opinar, no nos dejan expresar nuestras ideas y a veces nos discriminan por eso. Implica en los problemas de equidad de género porque ellas habían peleado en las antiguas elecciones de que no había muchas mujeres.
por cada 12 hombres diputados que había, creo que había 3 mujeres. Y también las criticaban porque se supone que ellos no podían hacerle el trabajo que los hombres podían hacer desde hace mucho tiempo. Pues volvemos con María de los Ángeles Moreno Urtiegas. Seguimos platicando. O sea, que esta experiencia en la familia te determinó para estar ahí en Culhuacán. Creo que es muy importante. Pero a ver, la mujer política, ¿qué es lo que tú has visto en estas décadas? Bueno, empezaste a militar hace casi 4 décadas en el PRI. En el PRI, claro. Y si has visto, ¿cuáles serían las cosas más interesantes que has visto de avance? ¿Y cuáles son los obstáculos que se mantienen, además del techo de cristal? Mira, yo creo que en las últimas décadas las mujeres hemos avanzado mucho porque cada vez más incursionamos en estudios de nivel superior. Tenemos los métodos de control natal, tenemos más información y a medida que hemos entrado a la política y a las diferentes actividades administrativas, hemos ido demostrando que sí podemos, que por supuesto que podemos, que no hay más límite que nuestra vocación y la preparación que podamos tener. Y que además los señores se han ido dando cuenta que no se trata de pelear ni de competir, que se trata de hacer las cosas juntos. Somos hombres y mujeres en este mundo, es una realidad, y juntos lo hacemos mejor. La perspectiva de las mujeres es distinta y complementaria de la de los hombres. Y creo que estos avances que también implican que por la tecnología, pues antes era algunas cosas de mucha fuerza inmediata y claro. ¿no? Ahora ya no. Ahora puedes mover una palanquita y las mujeres como en además, las minas, que es claro, como muy increíble, ¿no? Tenemos mucho más precisión por la delicadeza de nuestras manos y de nuestra actitud. Así que, además de eso, la legislación ha ido permitiendo que se considere, bueno, ahora ya la paridad en términos políticos y para el Congreso. Necesitamos ciertamente encontrar paridad en todo, en las actividades domésticas, en las actividades de enseñanza, en las científicas, en las tecnológicas, y esto todavía no es una realidad. Y en las empresas. En las empresas. Claro. Ahí hay una gran discriminación. Bueno, en los sindicatos la hay, claro, que son luchas por los trabajadores. Las mujeres siguen siendo las responsables de la actividad femenil. Yo no veo a ninguna lideresa por ahí. Bueno, había una que ahorita ya no está fungiendo como sí, pero tal. que mostró lo que podía ser desarrollar una dirección de los derechos de los trabajadores, por supuesto. Pero con esa excepción, yo siempre he visto mujeres que se dedican a promover mujeres. Eso está bien, por cierto. Creo que es una tarea... donde se promueven, ¿no? Claro, es una tarea muy importante de la que tenemos que estar conscientes las mujeres para impulsar a otras mujeres, para abrirles espacio, especialmente quienes ya hemos atravesado por esas lides, abrirles espacio a las jóvenes, darles capacitación, ya sea en pláticas informales o abiertamente. Aunque había como en algún momento la percepción de que los partidos que fueron creciendo y que fueron dominando la política en este país, en el PAN, en el PRI, en el PRD, como que había un control de un grupo de mujeres que no dejaban pasar a las otras. También es cierto, sí. De repente las mujeres, como nos ponen una zanahoria enfrente y pareciera que solo existe esa zanahoria, competimos entre nosotras por esa. No, si hay muchas más, hay otras posiciones, hay otras oportunidades que hay que abrir. Yo creo que una tarea pendiente también, Sara, es abrir más oportunidades y demostrar que las mujeres somos aptas prácticamente para cualquier tarea. Porque si solamente nos generan espacios y además son los varones los que siguen conduciendo la orquesta, pues nos van a mandar al final de la orquesta, allá atrás donde no nos veamos o donde aparezcamos muy de vez en cuando. Creo que esa es una tarea cultural que hay que transformar y es lo más difícil de cambiar. Porque es educar, cultivar, aprender, enseñar a otros que las mujeres y los hombres somos iguales en términos de posibilidad activa, productiva, aun cuando tenemos diferentes capacidades reproductivas. Pero hoy aún se sigue confundiendo la capacidad reproductiva con la productiva, y son distintas. Ahora, tú en estas posiciones, yo recuerdo
que te tocó en la Cámara de Diputados la primera gran discusión sobre la cuota, que Sí, ahora es paridad. efectivamente. ¿Y en qué otros momentos interveniste en algunas de las legislaciones de las que estamos gozando o políticas públicas? Claro. Prácticamente en todas. Efectivamente me tocó iniciar y era una batalla campal. Me acuerdo muy bien que en la Cámara de Diputados nos pasamos hasta la madrugada discutiendo porque Diego Fernández de Ceballos dijo, eso no es posible y yo voy a mandar a todas las mujeres del PAN a oponerse. Lo hizo y por supuesto todas las mujeres del PRI y de los otros partidos fuimos a discutir por qué sí. Sin embargo, solo nos dejaron pasar con una frase que establecía la promoción de más mujeres a la legislatura. Ah, sí, la primera La modificación primera. a La ley. segunda ya metió la cuota del 30% y también participé. Yo ya estaba en el Senado, ya no estaba en la Cámara. Ajá. Participé y prácticamente en todas las otras modificaciones me ha tocado intervenir hasta llegar a la paridad. Me tocó ir con otras muchas mujeres de diferentes partidos al tribunal. Cuando les ganamos a todos los partidos, la referencia a que no cualquier procedimiento era o podía ser considerado una fórmula democrática a través de la cual nos hacían a un lado a las mujeres. Y luego la otra, meter Juanitas, las llamadas Juanitas. Allí se cerraron las puertas porque el tribunal entendió, los magistrados y la magistrada, que solamente había y hay una, Mari Carmen Alanís, comprendieron la importancia de esto. Fue una sentencia histórica que abrió el paso a lo que hoy tenemos, la paridad. Sin embargo, tenemos este planteamiento para el Congreso y para los congresos, pero no, por ejemplo, para las presidencias municipales, donde hay muy pocas mujeres, no llegamos al 5%, y donde además se siguen usando trampas y triquiñuelas para hacer a un lado a las mujeres. Cuando son además de algún origen étnico, es peor. Mujer de origen étnico de un lugar alejado, tiene todas en contra. Y esa es otra cosa por la que hay que batallar. Como ves, hay muchas batallas pendientes que tenemos que dar por una sociedad más equitativa, igualitaria entre hombres y mujeres y con una cultura que deje de lado ya el machismo, que vaya a la modernidad. Sí, yo creo que de machismo y de modernidad vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahora nos tenemos que ir a un corte y al auditorio no olvide ver en la pantalla nuestras redes sociales para que vayan más a fondo en este techo de cristal. Regresamos. Pues sí me gusta que haya mujeres en el gobierno porque si hay un mundo con igualdad, pues es mucho mejor porque normalmente las peleas son entre hombres y mujeres. Entonces si no nos tratamos en igualdad, pues nunca vamos a estar en armonía todos porque hay competencia entre los dos géneros. Entonces por eso yo diría que sí, porque pues hay que tratarnos por igual porque vamos a estar siempre juntos. Tenemos propuestas tanto de hombres y de mujeres y hay mujeres que son muy emprendedoras y tienen muchísimas propuestas buenas para mejorar el país. Vamos a seguir conversando con María de los Ángeles Moreno Urtiegas. María de los Ángeles, realmente es fascinante hablar con una mujer que sabe muy bien las cosas, porque tú tuviste que ver con esa sentencia, sí, con los argumentos jurídicos, a pesar de que eres economista, yo sé. Sí. Y el Grupo Plural. Hubo buenos resultados. Tenemos la primera Cámara de Diputados donde fueron paritariamente y aumentamos el porcentaje. Sí. ¿Ha dado resultado? ¿Las mujeres están mostrando? Mira, en la elección que por primera vez se aplicó la sentencia, no llegamos al 40%. Te recuerdo que era 60-40%. Sí. Ya sabemos para quién el 40 y para quién el 60, claro, ¿verdad? Que sí. Pero no llegamos, a pesar de que la sentencia incluso cerraba la posibilidad de que las suplencias dieran lugar a las Juanitas, no llegamos, pero nos acercamos mucho al 40%. En el Senado fueron menos que en la Cámara de Diputados, como bien dijiste. Pero eso dio el paso a que el presidente de la República mandara una iniciativa que, por supuesto, fue acogida con entusiasmo, por lo menos por las mujeres, sí, en el Senado y en la Cámara, sí, los señores para ir al 50-50. Vamos a ver cómo nos vaya con ese 50-50 en la siguiente elección. Esperamos que vuelva a subir el porcentaje. Yo creo que ahí los medios de comunicación son un factor trascendente para el cambio cultural y, por supuesto, el sistema educativo nacional. Desde luego. La educación es importantísima
y enseñar a los niños y a las niñas que las actividades pueden ser para ambos, independientemente si es mecánica, mecatrónica, robótica o medicina, ingeniería, lo que sea, y que traten adecuadamente a sus compañeritas en las escuelas. Yo soy partidaria de las escuelas mixtas, Sara. Sí, yo también. A mí yo tuve que entrar a una secundaria de mujeres que ese año le cambiaron precisamente, hicieron solo de mujeres y solo de hombres, estaban contiguas. La 18. Y yo era la 13 y la 34. Ah, ¿qué tal? Y yo me moría de coraje. Tenía yo 11, 12 años. Yo no quería ir a una escuela solo de mujeres. Ni modo tuve que ir. Pero todo el resto de mi vida, la primaria, la preparatoria, la profesional, fue mixto. Y luego la actividad política. Y luego la actividad María de política. Los Ángeles, tú que fuiste un buen rato, 5 años, 3 años, dirigente del PRI en el DF, Sí. y que conoces muy bien la ciudad, has visto todo este proceso, estamos en la construcción de la nueva Constitución. ¿Qué cosas habrá que hacer todavía en la capital? Presumimos de ser la más liberal, la más feminista, donde tenemos más políticas públicas a favor de las mujeres, pero ¿qué falta? ¿Qué tendría que ver esa Constitución que está en plena discusión? Faltan muchas cosas. Por ejemplo, definir qué le toca a los poderes federales en su sede y qué le toca a los que serán ya poderes locales. ¿Qué le falta a la relación entre poderes federales y poderes locales? ¿Qué tipo de decisiones tienen que plantearse en la que se llama Constitución o se llamará Constitución local en términos de bienestar, de derechos, pero también de obligaciones? Porque el riesgo es que se quieran plantear solo derechos. Hay responsabilidades que como ciudadanos debemos asumir. Y en esta ciudad, te diría, los gobernantes tienen que tener algo que los obligue a darle atención a lo prioritario. ¿Qué, por ejemplo? Los adultos mayores. Los adultos mayores en esta ciudad no pueden caminar. Todas las banquetas están chuecas, desniveladas, rotas. No hay poda de árboles, por lo tanto hay inseguridad. No hay caminos adecuados para los discapacitados, las personas con discapacidad. Eso sí, muchas vías para los automóviles. Se dice que se quiere controlar la contaminación, pero se siguen construyendo obras gigantescas para que pasen los automóviles. ¿Y la gente por dónde cruza? ¿Cómo atraviesa? Acabo de ver un accidente aquí viniendo para acá, donde se cambia el sentido, que hay doble sentido en una misma vía, porque hay que desatrancar el tráfico. Sí. Atropellaron a un pobre señor ya mayor. Yo creo que aquí lo que falta es conciencia de servicio. Las delegaciones son elegidas desde el año 2000. Eso ha cambiado en la atención al público, ha cambiado en la consideración a los contribuyentes, se ha modificado para atender mejor a la población, ¿no? Los jardines están sucios, la basura está por donde quiera. Esta es una ciudad sucia, lamentablemente. No ha cambiado tampoco la cuestión de las luminarias. Hay muchos lugares oscuros, hay focos apagados durante meses y no se atiende a eso. Es decir, hay cosas fundamentales para nuestra vida cotidiana que no se están atendiendo en la ciudad. Y luego nuestras obligaciones, porque hay que pagar, que no pagamos impuestos prediales, porque evadimos el tema, ojalá que nos vuelvan a dar subsidio para no pagar las placas, en fin. Pero más que Constitución, Sara, lo que hace falta son buenas leyes en la ciudad que obliguen a dar servicios con calidad, con eficiencia, con oportunidad. ¿Y para las mujeres? Para las mujeres, por supuesto, seguir avanzando en la legislación, en la no violencia. Hay violencia en la ciudad contra las mujeres. Pero claro que sí. Apareció en este año particularmente que hubo la gran movilización nacional. Bueno, las marchas que se dieron en la ciudad y en varios estados siguen mostrando que hay violencia contra las mujeres y contra las niñas. Hay pederastia en niños y en niñas. Contra eso tenemos que luchar. Los derechos de los niños son fundamentales y a las mujeres nos preocupa en particular eso. Tenemos una mayor sensibilidad, quizá porque los llevamos en el vientre de 9 meses. O porque así nos educaron. O porque así nos educaron. Claro, es la cuestión de género. Sí, sí, pero hay una óptica que tenemos que reivindicar, que es que los niños vivan bien. Que solamente por el hecho de ser niños y nacer aquí tengan todos los derechos,
las consideraciones, las posibilidades de avanzar y tener una vida digna. Eso, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, merecen consideraciones distintas, como los jubilados y los pensionados. Hay que luchar porque en esta ciudad también haya un trato digno a los trabajadores, no lo hay. Hay muchísimos trabajadores en la ciudad que han laborado por muchos años y no tienen una plaza. Son eventuales y siguen siendo eventuales. Mujeres, peor aún. Sí, claro, Con pero además el discriminación. tema de las contrataciones anuales te tienen un Así estado es. de angustia y de tensión tremenda. Así es. Bueno, María de los Ángeles, ¿realmente tú estás preparada para dirigir la ciudad? Digo, el 18 no está tan lejos. Me encantaría, Sara, pero ahí yo me encontré mi techo de cristal. ¿Qué tal? Por primera vez en mi vida, porque puedo decir, he sido afortunada, he avanzado, tú lo dijiste al principio, en muchas posiciones políticas y administrativas, pero las ocasiones que quise ser jefe de gobierno, se me atravesaba un O sea, o varón. candidata. Candidata, sí, candidata, por supuesto. Candidata primero y luego jefe de gobierno. Claro. No pasé. Y si hablamos O sea, de techo los de cristal, obstáculos y los techos de cristal en tu partido 40 años después Claro, o en el de claro. otra persona en otro partido, Sí. ¿no? Ahí está, se concentra también mucho poder entre la dirigencia, ¿no? es que tú imagínate, alguien me dijo, Manuel Aguilera concretamente, que aquí estaba la vicepresidencia del país. Si no nos dan a veces el espacio en una empresa o en el Congreso o en un Congreso local o en una presidencia municipal, imagínate en lo que algunos señores consideran la vicepresidencia del país. ¿Qué tal? Entonces yo creo que sí, yo tenía la preparación, Aguilera tenía la era- posibilidad. ¿Era regente Aguilera cuando te Sí, dijo eso? sí. Se sintió vicepresidente, qué risa. Bueno, alguna vez otro varón me dijo, yo era muy joven, y me preguntó, ¿qué te gustaría hacer después de la Subsecretaría de Programación y Presupuesto? Y le dije, senadora por el Distrito Federal. Uy, no, María de los Ángeles, eso es para santones, es para los caballeros que ya han tenido una larga trayectoria. Y fui senadora por el Distrito Federal. Pues con Y esa me fue palabra... muy bien en la elección. Oye, María de los Ángeles, con esa palabra me quedo. Le fue bien en la elección, consiguió muchos de los puestos, pero su techo de cristal es esta Ciudad de México Sí. tan importante, tan trascendente. Es importantísima. Y ahora que va a ser Ciudad de México, que ya era, por cierto, Ciudad de México, Distrito Federal, así se llamaba. Sí, claro. Ahora ya nada más va a ser Ciudad de México. Y bueno, pues tendrán las atribuciones y facultades, las famosas alcaldías, que diga la Constitución. Ayer vi una crítica y hace unas semanas otra de Diego Valadez, diciendo que no es constituyente, que es un poder constituido por la Constitución de la República y la mayor parte de las encomiendas están definidas en los 17 transitorios. Yo tengo muchas objeciones a lo que se está haciendo en la ciudad. Bueno, María de los Ángeles, entonces esperamos que vengas a arreglarlo. Y con esa palabra me quedo. Y a ustedes, muchísimas gracias. A ti primero por recibirnos. Con y nos mucho vemos gusto. la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, Sara.